muchachos, aquí tenemos entonces un circuito que nos sirve para poner de ejemplo qué hay que hacer cuando hay que calcular la resistencia de Thevenin en el caso que se nos presenten fuentes independientes también en el circuito. En este caso tenemos dos fuentes dependientes, perdón. En este caso una fuente de voltaje dependiente de voltaje y una fuente de corriente dependiente de corriente. Pueden ser muchas, solo basta con que sea una sola para que el procedimiento de encontrar la resistencia equivalente o la resistencia de Thevenin pues presente ciertos problemas que ya vamos a ver por qué no se puede hacer de la misma manera que en el caso 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya sabemos, hay que encontrar el equivalente de Thevenin, una resistencia, y una fuente. Aquí tenemos los mismos terminales AB. Fíjense que en este caso no está la resistencia de carga conectada, pero la idea entonces es que aquí se conectaría la resistencia de carga por el módulo que uno va a alimentar con este dispositivo. ¿Qué hay que hacer entonces? Sería el caso 2. Que de igual forma hay que hacer el mismo tratamiento a las fuentes independientes, es decir, aquí hay que cortocircuitar las fuentes de voltaje para que el voltaje en esa rama sea cero, o abrir las fuentes de corriente para que en la rama de esa fuente la corriente sea cero. Entonces vamos a hacerlo acá. Únicamente tenemos una fuente independiente, es de voltaje, la voy a cortocircuitar. Nos queda este circuito. Deberíamos proceder entonces a simplificar resistencias y ver la resistencia que se ve de estos dos terminales. Obviamente aquí entonces hay un problema, ¿cierto? No se pueden, digamos, cortocircuitar o abrir las fuentes de corriente dependientes. Por su misma naturaleza de dependencia, pues sería difícil determinar pues como realmente qué es lo que se está cortocircuitando o no, ¿cierto? O abriendo. Por eso se deben mantener los elementos dependientes. Únicamente los independientes son los que se remueven. Aquí entonces se encuentra el problema de que no sabemos cuál es la resistencia de esto, no sabemos cuál es la resistencia de esto, por ende, pues no vamos a poder hacer una simplificación. Porque yo necesito ver cuál es la resistencia que veo desde estas dos terminales. La única alternativa que yo tendría entonces sería medir el voltaje aquí y la corriente ahí, para que a través de la ley de Ohm, la hemos usado desde hace mucho rato, yo pueda determinar esta relación. Pues aquí yo sé que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Si yo pudiera determinar el voltaje acá y la corriente por esa rama, pues puedo determinar la resistencia. El problema es que obviamente aquí no hay elementos activos proporcionando energía, por lo tanto yo se los debo añadir, ¿cierto? Digamos que es análogo como cuando uno pone un multímetro. El multímetro lo que hace es inyectar cierta energía a ese punto y poder determinar la corriente que pasa a través de él o el voltaje que hay entre sus dos terminales. Es más o menos el mismo principio. Voy a eliminar estos dos de acá. Pues no voy a eliminar, voy a correr un poquito para acá. Lo que tendría que hacer entonces es ponerle energía al circuito. ¿Qué energía le pongo? ¿Voltaje, corriente? Pues eso depende de ciertas cosas. Por ejemplo, veamos qué pasa si pongo una fuente de corriente. ¿De cuánto? Pues no importa. Si yo le pongo una corriente, eso va a producir un voltaje proporcional, entonces no importa de qué valor le pongo. Puede ser de 1 amperio, de 0.5 amperios, de 0.318 amperios, de 1.000.000 de amperios, no importa. El voltaje pues va a ser proporcional en la resistencia. Entonces supongamos que fuera una fuente de corriente de 1 amperio. Veamos entonces eso que nos determina. Para yo poder resolver entonces el voltaje en estas dos terminales, para
que sería lo que me faltaría, porque aquí ya tengo A, sería 1 amperio, me faltaría el voltaje en las terminales de la fuente, pues debería terminar, por ejemplo, como están en paralelo, el voltaje acá o el voltaje acá, ¿cierto? B sub X, pues, lo que veo es que me toca resolver el circuito, veo que tengo 1, 2, 3 mallas, conozco la corriente de esta malla porque conozco el valor de la magnitud de la corriente de esta fuente que corresponde a la corriente de esta malla. No conozco esto y no conozco esto. De entrada no puedo conocer nada más, o sea que me toca entrar a resolver el circuito, ya sea por nodos o por mallas. Por mallas ya vimos entonces que nos saldrían 2 ecuaciones más las ecuaciones de dependencia, serían 4 ecuaciones. Por nodos entonces tendría 2 nodos esenciales, una ecuación, o sea que parece que por nodos es más fácil, ¿cierto? O sí, más fácil o más rápido, porque solo necesito una ecuación. Ahora, veamos qué pasa si pongo una fuente de voltaje. Lo mismo, 1 voltio, la relación es lo mismo, no importa el valor que sea, pues lo único que estoy haciendo es determinar qué resistencia veo desde estas terminales. Pero qué ventaja me trae, o sea, las ecuaciones que me van a salir son las mismas, ¿sí? Pero fíjense en algo, si al yo poner esta fuente de voltaje aquí, de 1 voltio, como está en paralelo con esto, voy a conocer automáticamente este de sub x, que es 1 voltio. Y como está la dependencia acá, voy a saber que aquí hay 3 voltios. También voy a conocer esta corriente de acá porque ustedes ven esta resistencia está en paralelo con esta fuente. O sea que el voltaje en esta resistencia es 3V sub x. O sea que voy a poder conocer I sub x inmediatamente. ¿Listo? Lo único que me faltaría entonces es conocer la corriente que está atravesando esta fuente. Vamos entonces a recopilar la información que tengo. Entonces, V sub x es igual a 1 voltio. I sub x, entonces I sub x es igual a ¿qué? Fíjense en algo. En estos terminales de acá, pues V sub x está en paralelo, o sea que la polaridad de esta resistencia es de esta forma. O sea que I sub x es igual a menos 3V sub x, o menos el voltaje en esta fuente, que es 3V sub x, sobre la resistencia, o sea que sería, entrando por el negativo, ¿cierto? Menos 3 voltios, que sería 3V sub x, sobre 2 kilo ohmios, es decir que sería 1.5 menos 1.5 miliamperes. La única incógnita que me queda entonces es porque ya conozco la voltaje acá, corriente acá, voltaje acá, corriente acá, voltaje acá, corriente acá, voltaje acá, corriente acá. Lo único que no sé es la corriente que es por acá, que es la que estoy buscando para poder encontrar la resistencia de aquí, que correspondería a la resistencia de Thevenin, que sería la resistencia que se ve desde acá. ¿Qué hago entonces? Puedo hacer una sumatoria de corrientes acá, una corriente para allá, una corriente para allá, la de acá ya la conozco, entonces monto la sumatoria de corrientes, voy a llamar este el nodo A, en el nodo A igual a 0. ¿Qué tengo? Llamemos esta corriente, pues como no conozco el voltaje, pero lo que yo necesito es la corriente, llamemos esta corriente I, que es la que estoy buscando. Entonces voy a tener I, todas están saliendo, entonces todo suma, más V sub x sobre 25, V sub x yo lo conozco, es 1 voltio, sobre 25, más 20 I sub x. 1, 2, 3 ramas, 1, 2, 3 términos. Igual a 0. La única incógnita que tengo ahí es I. Puedo resolver aquí esta ecuación. Voy a tener que, voy a hacerlo al lado de acá, después lo voy a borrar después. I es igual a ¿qué? A 1 sobre 25
20 sub x. 20 sub x, pero recuerden que I sub x es negativo, entonces sería 20 por I sub x, que es 1.5, serían menos 30 miliamperios. En este caso, cuando la paso al otro lado, serían 30 miliamperios. Me quedaría esta, ¿cierto? Cuando la paso para allá, sería menos 1 sobre 25. Esto es carpintería, muchachos, eso lo van a saber ustedes muy bien. Serían 40 miliamperios. O sea que I es igual a 10 miliamperios. Eso es I. Pero realmente lo que yo estoy buscando es R, que corresponde a la resistencia de Thevenin, ¿cierto? En este caso, el R que yo estoy buscando, que sería la resistencia de Thevenin, sería igual a ¿qué? El voltaje, que es 1 voltio, sobre 10 miliamperios, sería igual a que me enredé aquí con esto. 1 dividido 0.01 sería 100. La resistencia de Thevenin sería 100 ohmios. Lo pongo aquí. Listo. Entonces, fíjense que ¿qué pasó ahí? Caso 2, aparecieron fuentes dependientes en el circuito. Igual quitamos las fuentes independientes, de la misma forma como se hizo anteriormente. Se cortocircuitan las fuentes de voltaje y se abren las fuentes de corriente, ¿sí? Se procede entonces a conectar energía al circuito y a validar cuánta corriente y cuánto voltaje está en la entrada del circuito, para que a través de la ley de Ohm podamos establecer cuál es la resistencia entonces que ve este circuito desde las terminales de entrada. ¿Qué se hace? Se utiliza el mismo esquema de siempre, nodos, mallas, todo lo que ustedes quieran utilizar, pero fíjense que hay una característica interesante, es que es importante también escoger si agrego una fuente de voltaje o agrego una fuente de corriente, porque a veces la elección de eso hace que yo pueda simplificar los cálculos. Fíjense como en este caso, la simplificación de cálculos, cuando agregué una fuente de corriente, pues no era mayor cosa, pero al haber agregado una fuente de voltaje casi que quedó resuelto en su totalidad el circuito. Lo único que me tocó hacer fue unas multiplicaciones muy sencillas y establecer únicamente una sumatoria de corrientes en este nodo esencial para poder encontrar esta corriente, que era la única incógnita que me quedó faltando luego de haber agregado esa fuente. Recuerden que la fuente puede ser de cualquier valor, no importa, porque al calcular la relación va a dar lo mismo. Si quieren, hagan la prueba, pongan una fuente de cualquier valor y verán que les va a dar lo mismo. ¿Listo? La otra parte entonces correspondería a encontrar el voltaje de Thevenin. Ya tengo entonces que la resistencia de Thevenin es igual a 100 ohmios. Paso entonces a encontrar el voltaje de Thevenin. Listo, entonces recuerden, para encontrar el voltaje de Thevenin, pues el procedimiento es independiente del de la resistencia de Thevenin. Recuerden que les dije que uno podría hacer primero lo que quisiera.
Primero puedo encontrar el voltaje de Thevenin y después puedo encontrar la resistencia de Thevenin. No hay dependencia del uno y del otro para encontrarlo, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que volver a mi circuito original. Realmente el voltaje de Thevenin se encuentra sobre el circuito original y corresponde, como no tengo carga, a encontrar el voltaje de circuito abierto, voltaje de Thevenin, entre las terminales A y B. En este caso el circuito ya está abierto. ¿Sí? Recuerden que una vez uno hace la apertura del circuito, en este caso ya le hicieron, la carga no está conectada, no estaba conectada, por lo tanto no nos tocó desconectarla. Procedo a ver, antes de hacer el análisis, qué elementos quedan al aire, y si quedan al aire, pues debo suprimirlos y determinar realmente cuáles son los puntos en los cuales voy a determinar ese voltaje de circuito abierto. En este caso pues nada queda al aire, pero el voltaje de Thevenin va a corresponder entonces con V sub X. Fíjense en algo, a veces el aprendiz tiende a confundirse porque como para encontrar la resistencia de Thevenin ya determinamos un V sub X, a veces tiende a decir, pero ya encontré V sub X, era un voltio, entonces problema resuelto. Pues no, recuerden que ese ejercicio estaba con la fuente suprimida, además era la parte para encontrar la resistencia de Thevenin. Lo que se haga en la parte de análisis con fuentes dependientes para encontrar la resistencia de Thevenin no sirve para nada para, en este caso, encontrar el voltaje de Thevenin, o en ningún caso de hecho, porque recuerden que son procedimientos independientes. Ojo, porque a veces se confunden con eso. Entonces, aquí de hecho, encontrar el voltaje de circuito abierto, voltaje de Thevenin, es como si normalmente nos pidieran, vea, encuentra el voltaje en estas dos terminales. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Pues el procedimiento del análisis de siempre. Pues aquí tenemos dos mallitas. Yo creo que lo ideal es hacer ese análisis por ahí. ¿Por qué? Digamos uno, bueno, ¿cuántos nodos esenciales tengo? Pues uno. ¿Y este es un nodo esencial? No. ¿Este es un nodo esencial? No. ¿Este es un nodo esencial? No. Entonces, ¿qué hago? Solo tengo un nodo esencial, pongo como tierra, rarito, ¿cierto? Entonces, cuando eso le da a uno desconfianza, pues queda el otro método. Fíjense, por eso les decía, es bueno tener siempre las dos alternativas. Pues de hecho aquí hay que hacer análisis de mallas, pues como para eliminar esas incertidumbres de qué pasa si yo me quedo un solo nodo, ¿cierto? ¿Qué hago realmente ahí en ese caso? Aunque pues vemos que podría haber otra alternativa, que sería encontrar la corriente de cortocircuito, pero eso pues lo vamos a tratar más adelante, entonces no hablemos de eso por ahora. En fin, lo que hay que hacer realmente es encontrar V sub X. La estrategia parece ser más adecuada para este caso, parece ser utilizar mallas. Entonces tengo dos mallas, voy a determinar las corrientes. De hecho están etiquetadas, fíjense que aquí tengo I sub X y esta se llama 20 I sub X. Uno podría ponerlas y hacer las sumatorias como quiera, pues vamos a determinar entonces este sentido de acá. Voy a hacer la sumatoria de corrientes en la malla de I sub X, sumatoria de voltajes, perdón, sumatoria de corrientes, voltajes, sumatoria de voltajes en la malla de I sub X, y debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué tengo por acá? Vamos a verlo en este sentido, menos 5 voltios más 2K, ojo con las unidades, siempre por I sub X, más 3V sub X. 1, 2, 3 elementos, 1, 2, 3 términos de la ecuación, igual a 0. Por este lado entonces tengo esta corriente de acá, pero vamos a ver cuántas incógnitas tengo en este momento. En este momento tengo V sub X, una incógnita, E sub X. Realmente son las únicas dos incógnitas que tengo, ¿cierto? Esas dos incógnitas, entonces aquí solamente tengo una ecuación.
Con una ecuación únicamente sería suficiente para yo poder determinar el resto. De hecho, la otra ecuación que tengo la puedo determinar aquí en la dependencia. ¿Cómo determino la dependencia? Entonces fíjense en algo. Puedo decir, por ejemplo, que b sub x es igual, ojo pues acá, está entrando por el negativo, a menos 20 sub x por 25 ohms. Pues vamos a respetar lo que no siempre hemos hecho, resistencia por corriente, entonces sería 25 ohmios y entre paréntesis menos 20 y sub x. La ecuación de la dependencia, aquí ya lo tengo. Listo. A ver, necesito más ecuaciones, pues uno dirá, b sub x y sub x, no necesito más ecuaciones. Una vez determine b sub x, voy a determinar el voltaje T. ¿Listo? Es lo que hay que resolver. Este sistema de ecuaciones, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, pues puedo hacer las simplificaciones y al final determinar los valores de b sub x e y sub x. Muchachos, entonces cuando resuelven el sistema se van a dar cuenta que b sub x es igual a menos 5 voltios e y sub x es igual a 10 miliamperios. Aquí ya tenemos b sub x, que corresponde con el voltaje de Thevenin, que sería el voltaje en circuito abierto. Fíjense que hay una característica importante, medio negativo, lo que quiere decir que la polaridad del voltaje de Thevenin es al contrario, o sea que sería así, sería el voltaje de Thevenin y sería igual a 5 voltios. Lo pongo en negativo porque ya invertí la fuente, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan. ¿Listo? Realmente, ¿qué fue lo que hicimos diferente acá? El caso 2, para encontrar la resistencia de Thevenin, que pues como ya les expliqué, hay que tener mucho cuidado que cuando se aparecen fuentes dependientes, el procedimiento, vamos a decir que no es que se complique más, sino que es un poco más largo. ¿Por qué? Porque las fuentes dependientes pues me dan incertidumbre en cuanto a su valor de resistencia. Si yo conociera el valor de resistencia, pues sería fácil simplificar la red de resistencias y encontrar la resistencia de Thevenin. Como se suprimen los elementos activos, pero aún quedan fuentes dependientes, por eso surge la necesidad de conectar esas fuentes por las características o con las características que ya expliqué anteriormente. Entonces, espero que con esto les haya quedado claro los dos casos que se presentan cuando se calculan o cuando se deben hacer análisis de circuitos o para determinar el equivalente de Thevenin, tanto en el caso que haya solamente fuentes independientes o en el caso que se haya combinación de fuentes dependientes con independientes.